Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta sesión grabada vamos a resolver tres ejercicios acerca del movimiento rotacional. El primer problema que tenemos ahora en pantalla se nos comenta lo siguiente. En un disco compacto o CD de audio con 12 centímetros de diámetro se codifican secuencialmente bits digitales de información a lo largo de una trayectoria en espiral hacia afuera. La espiral empieza en un radio R1 igual a 2.5 centímetros y continúa su trayectoria espiral hasta un radio R2 de 5.8 centímetros. Para leer la información digital, un reproductor de CD hace girar el disco de manera que su lector láser escanee a lo largo de la secuencia en espiral de bits, con una rapidez lineal constante de 1.25 metros por segundo. Entonces, el reproductor debe ajustar con precisión la frecuencia rotacional F del CD conforme el láser se mueve radialmente hacia afuera. Determine los valores de la frecuencia en unidades de revoluciones por minuto cuando el láser se localiza en R1 y cuando está en R2. Bien, esencialmente en este problema lo que tenemos que considerar es algo similar a lo que se muestra en este esquema. Tenemos el disco compacto que podemos ubicar en esta parte. Esto que tenemos aquí podemos considerarlo como el disco compacto o bien lo que tenemos aquí mostrado como una vista superior. Bien, este disco va a estar girando, así que va a estar ejecutando un movimiento rotacional. Nos indican que para que el material o la información en este disco compacto sea leída por el dispositivo, este tiene que enviar un rayo de luz láser sobre la superficie de este disco y lo hace con una rapidez de 1.25 metros por segundo. Entonces, como el haz láser tiene que moverse siguiendo la secuencia en espiral que aquí nos comentan, su frecuencia de cuántas vueltas por minuto va a estar ejecutando el disco compacto tiene que verse modificado. Porque, como nosotros vimos en la sesión pasada, hay una relación existente entre la velocidad lineal, la velocidad angular y el radio. Cuando el radio cambia, y suponiendo, por ejemplo, que la velocidad lineal se mantiene constante, entonces la frecuencia angular va a verse modificada. Y si omega es modificada, como vemos aquí en esta relación que también mencionamos, la frecuencia se va a ver también afectada. Entonces, bueno, para los datos numéricos que el problema nos está proporcionando aquí, vamos a considerar lo siguiente. Utilizando justamente las relaciones que se acaban de mencionar, la de la velocidad lineal junto con la velocidad angular y esta a su vez su relación con la frecuencia, vamos a poder resolver este problema. Bien, entonces lo que vamos a realizar a continuación es combinar estas dos ecuaciones para poder expresar a la frecuencia f en términos de la velocidad lineal con la que el lector va a estarse moviendo y el radio en el cual se encuentre el láser que va a estar leyendo la información. Bien, entonces lo único que hay que hacer en esta ecuación es sustituir los datos numéricos que el problema nos está dando. Por ejemplo, cuando el láser se encuentra a una distancia del centro de este disco compacto igual a 2.5 centímetros y se está moviendo con una velocidad de 1.25 metros por segundo, vamos a tener este resultado. Aquí evidentemente tenemos que hacer previamente una conversión de unidades, porque de manera directa las unidades que vamos a obtener aquí
serán de radianes por segundo. Pero como el problema no nos está pidiendo esta cantidad, tenemos que hacer la conversión de esos segundos a minutos, puesto que el problema nos está pidiendo dar el resultado en revoluciones por minuto. Bien, entonces después de hacer las operaciones, el cambio de las unidades, tenemos que la frecuencia en este momento para un radio R1 de este valor resulta ser de 477.46 revoluciones por minuto. Así que por cada minuto que transcurre, este disco compacto ejecuta aproximadamente 477 vueltas. Utilizando el otro valor del radio, R2, y manteniendo la velocidad constante, podemos calcular la nueva frecuencia que alcanza este lector de discos compactos. Una vez más hacemos el cambio de unidades para pasar de segundos a minutos. Haciendo las operaciones y demás, resulta entonces que la frecuencia en este momento resulta ser de 205.8 revoluciones por minuto. Es decir, por cada minuto que transcurre, el disco compacto ejecuta aproximadamente 206 vueltas. Bien, entonces para este problema, como podemos notar, tuvimos que hacer uso de la relación que existe entre las cantidades angulares y las cantidades lineales. Y no solamente eso, sino que también tuvimos que utilizar la relación que existe entre la frecuencia y la velocidad angular. Bien, el siguiente ejercicio que vamos a realizar trata de lo siguiente. Nos indican que las aspas de una licuadora giran a razón de 6500 revoluciones por minuto. Cuando el motor se apaga durante la operación, las aspas frenan hasta llegar al reposo en 4 segundos. Con esta información, nos preguntan ¿cuál es la aceleración angular conforme frenan las aspas? Bueno, en este problema lo que debemos de tomar en cuenta es que el movimiento se realiza con una aceleración constante, o en este caso una desaceleración constante. Ahora, el problema no lo especifica realmente, pero nosotros vamos a tomar la siguiente convención. Vamos a asumir que las aspas de la licuadora realizan una rotación con un sentido antihorario. Así que inicialmente las aspas se están moviendo en esta dirección. Entonces, cuando el motor se apaga, el mecanismo va a dejar de experimentar una velocidad angular constante y va a comenzar a frenarse. Para que eso suceda entonces, las aspas tienen que experimentar una aceleración angular en el sentido opuesto, es decir, en un sentido horario. Eso es muy parecido a lo que nosotros veíamos en cinemática para el movimiento translacional. Cuando un objeto se estaba moviendo, por ejemplo, hacia el lado derecho en el eje X y el vector aceleración apuntaba en la misma dirección que el vector velocidad, ambos, por ejemplo, hacia la derecha, interpretábamos entonces que el objeto estaba ganando velocidad, es decir, está acelerando. Pero cuando la aceleración, vectorialmente hablando, apunta hacia el lado opuesto, es decir, hacia el eje X negativo, nosotros interpretábamos este hecho como que el vehículo o el automóvil o el objeto en cuestión iba a comenzar a frenar, es decir, a desacelerar. Entonces, en este sentido, esto es lo que estaría ocurriendo de manera análoga. Las aspas van a estarse moviendo, lo vamos a considerar así, en sentido antihorario. Para entender por qué van a estar siendo detenidas, debemos entonces que
considerar que la aceleración que van a experimentar va a ocurrir en un sentido horario. Y eso es lo mismo que la solución nos debe de arrojar. Bueno, entonces vamos a considerar que las aspas se mueven con una aceleración constante. Si eso sucede, entonces nosotros estamos en condiciones de utilizar las ecuaciones para el movimiento rotacional con aceleración angular constante. Es decir, estas ecuaciones. Aquí la información que el problema nos proporciona son la velocidad angular con la que las aspas se están moviendo inicialmente. Nos proporcionan la velocidad angular con la que van a terminar, es decir, llega el reposo, y el tiempo que tarda en realizar este cambio de velocidad. Así que bueno, pues con esta ecuación podemos obtener directamente la aceleración angular con la que estas aspas van a terminar moviéndose debido a que el motor se ha apagado. Bueno, sustituyendo los datos que el problema nos está dando, vamos a encontrar lo siguiente. Este término es 0. Por lo tanto, aquí ya no aparece explícitamente. Como el problema nos está dando la frecuencia que tenemos aquí, esta omega hay que convertirla o expresarla en términos de f, como aquí la tenemos. Bien, ahora el problema nos pide encontrar la aceleración angular, y nosotros vimos la clase pasada que la aceleración angular tiene por unidades de medida los radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, como aquí tenemos revoluciones por minuto, tenemos que hacer en algún momento el cambio de unidades, de minutos a segundos. Bien, realizando las conversiones de unidades, las operaciones y demás, el resultado al que llegamos es que la aceleración con la que se mueven estas aspas es aproximadamente igual a menos 170.17 radianes sobre segundo al cuadrado. Este signo menos que estamos obteniendo nos está indicando lo que nosotros habíamos comentado al inicio, que para que estas aspas se logren detener deben de desacelerar, y eso quiere decir que la aceleración que experimentan tiene que tener un sentido horario. Bien, en este problema entonces se consideró que el movimiento ejecutado por estas aspas se realiza con una aceleración constante. Por esa razón podemos ocupar esta expresión. En el siguiente problema que vamos a resolver, vamos a tener que la aceleración ya no es constante. Y como la aceleración angular ya no será constante, ya no podemos utilizar las ecuaciones como las que tenemos aquí arriba, por ejemplo, para determinar la velocidad angular. Esta ecuación ya no es válida para este problema, para el siguiente problema que vamos a resolver. Bien, en este tercer problema nos comentan lo siguiente. La aceleración angular de una rueda en función del tiempo está dada por esta ecuación. Alfa es igual a 5 por t cuadrada menos 8.5t, donde alfa está en radianes sobre segundo al cuadrado, t está medida en segundos. Nos indican que si la rueda parte del reposo, cuando θ vale 0 y la velocidad angular inicial vale 0, en t igual a 0, debemos de determinar una expresión para la velocidad angular y la posición angular, ambas en función del tiempo. Y bueno, una vez que obtengamos estas dos ecuaciones, debemos de evaluarlas en t igual a 2 segundos. Bien, pues
Es aquí evidente que la aceleración depende del tiempo, así que no es una cantidad constante. ¿Cómo podemos entonces obtener la velocidad angular en función del tiempo a partir de esa aceleración angular? Bueno, primero consideremos que la expresión para aceleración angular la podemos expresar de esta manera. Aquí nosotros hemos incluido las unidades de medida que corresponden al 5 y al menos 8.5. Si nosotros aplicamos análisis dimensional, vamos a concluir que estas serían las correspondientes unidades para el 5 y el menos 8.5. Es decir, que aunque pareciera que estas cantidades son adimensionales, realmente no lo son. Uno, por ejemplo, puede rápidamente verificar que estas son las unidades correctas. Por ejemplo, si evaluamos t igual a 1 segundo, podemos ver que el segundo al cuadrado que resulta de esta operación cancela con un segundo al cuadrado que tenemos aquí, dándonos como resultado para esta cantidad radianes sobre segundo al cuadrado, que es una unidad de aceleración angular. Algo similar va a ocurrir acá. Si evaluamos t igual a 1 segundo, esa unidad de medida segundo cancela con uno de los segundos que tenemos aquí abajo, quedándonos aquí completamente radianes sobre segundo al cuadrado, que una vez más corresponde a una aceleración angular. Así que esta cantidad, con esas unidades de medida, es dimensionalmente correcta. Bueno, una vez hecho esta aclaración, vamos a pasar a obtener la velocidad angular. Y para ello, lo único que tenemos que hacer es integrar esta función. Desde un t0, porque el problema nos indica que el movimiento inicia en t igual a 0, hasta un tiempo arbitrario que vamos a denotar como t. Bueno, entonces tenemos esta cantidad. La velocidad angular como función del tiempo que estamos buscando se calcula integrando nuestra función de aceleración angular, como lo indicamos aquí arriba, desde t igual a 0 hasta un t arbitrario. Como esta variable sobre la cual se hace la integración al final va a desaparecer, entonces da un poco igual qué variable utilicemos. Entonces aquí he sustituido todo por un t'. La función va a depender de una t' y aquí el diferencial por esa misma t'. Bueno, entonces sustituimos nuestra función. Aquí, para ajustar todo perfectamente, he cambiado a estas t por t', como vemos aquí. Bueno, se realiza la integral, se evalúa como tiene que realizarse para integrales definidas, y lo que vamos a obtener es lo que tenemos aquí. 5 tercios de radian sobre segundo a la cuarta por t al cuadrado, t al cubo, menos 4.25 radianes sobre segundo al cubo por t al cuadrado. Bien, si nosotros no estamos seguros de que ese sea el resultado correcto, podemos intentar evaluar en un tiempo t determinado. Por ejemplo, t igual a 1 segundo. Si evaluamos t igual a 1 segundo en esta ecuación y en esta otra, entonces podemos verificar que las unidades que vamos a obtener serán de radianes sobre segundo, tanto en este primer término como en este otro, lo cual coincide perfectamente con el hecho de que estamos igualando todo este resultado a una velocidad angular. Así que dimensionalmente esto que hemos obtenido es correcto. Bien, ya que tenemos esta función de velocidad angular, lo único que tenemos que hacer ahora es determinar la posición angular. Y esto se logra tomando esta función e integrándola desde t igual a 0 hasta un tiempo arbitrario que vamos a denotar nuevamente por la letra t minúscula. Bien, entonces proponemos la integral que se tiene que resolver. Aquí está, la función de posición angular es igual a la integral de la función velocidad angular
diferencial de tiempo, integrado esto desde 0 hasta un tiempo t minúscula. Una vez más, como la variable de integración al final del todo el proceso no es relevante, vamos a evaluar todo en t'. Bien, entonces tomamos nuestra ecuación de arriba y aquí vamos a sustituir todo por t' para que la variable en nuestra función coincida perfectamente con la variable que aparece en el diferencial. Bien, una vez hecho esto, se realiza la integral, se evalúa por tratarse de una integral definida y lo que obtenemos resulta ser esto. Tenemos aquí 5/12 de radian sobre segundo a la cuarta por t a la cuarta menos 4.25 sobre 3 por radian sobre segundo al cubo por t al cubo. Una vez más podemos sustituir simplemente para probar t igual a un segundo. Al hacer eso podemos ver que las unidades de segundo se van a cancelar en ambos términos y la unidad que va a sobrevivir en ambos será de radian, justamente la unidad de medida de la posición angular. Bien, así que las dos funciones que hemos obtenido mediante los procesos de integración aquí indicados, salvo que hayamos cometido un error en el proceso de integración, son dimensionalmente correctas. Así que bueno, hemos con estos sencillos pasos resuelto lo que el problema en el inciso A y en el inciso B nos estaban solicitando: la velocidad angular y la posición, ambas como funciones del tiempo. El último inciso nos pide evaluar las funciones que hemos obtenido en t igual a 2 segundos. Bien, pues lo único que hay que hacer ahora es sustituir t igual a 2 segundos en esas ecuaciones. Y una vez más, a reserva de que se haya cometido algún error al momento de hacer las sustituciones y operaciones aritméticas, esos serían los resultados que estaremos obteniendo. Cuando t vale 2 segundos, la posición angular de esta rueda es de menos 14 tercios de radian, que en este caso nos están indicando que se estaría moviendo en sentido horario. De aquí el signo negativo. Mientras que la velocidad angular, también a los 2 segundos, tendrá el valor de 11 tercios de radian sobre segundo con una dirección negativa. Es decir, en un sentido horario. Pues bien, jóvenes, estos serán los tres problemas que tenemos agendados para esta sesión grabada. En caso de que existan dudas sobre algún paso en el procedimiento de estos tres ejercicios, favor de comentarlo en el espacio disponible para dicha actividad. Que tengan todos una excelente tarde o una excelente noche. Hasta luego.